Diste tu vida por mí. Oh, cuán grande amor entregaste tú por mí. Por tu gracia hoy libre soy. Fuiste a la cruz
Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio poder comunicarme a través de este medio con ustedes. Deseo que este tiempo de adversidad, de quizás conflicto, incertidumbre, la paz del Señor sobreabunda en sus hogares y su presencia los acompañe. De verdad que yo sé que han sido tiempos muy difíciles. Yo sé que quizás a lo mejor a veces no los comprendemos, pero tengamos por cierto que el Señor está con nosotros. Él lo prometió, Él lo dice en Mateo 28, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Es una promesa el Señor, el Señor es fiel, Él es verdadero, el Señor no miente y aunque nosotros no podamos ver, no podamos sentir, el Señor hoy a través de estos tiempos está aumentando la fe de su iglesia, está llevando a muchos de nosotros a creer completamente en Él, y yo puedo animarte y decirte que esta palabra sé que será de bendición, sé que sin duda alguna muchos de nosotros abrazaremos las promesas de Dios y muchos tantos también correremos a los pies de Cristo. A final de cuentas, este tiempo tan difícil que el Señor ha permitido, sin duda alguna es para postrarnos delante de sus pies y darle la gloria y la honra al único que la merece, que es nuestro Señor, Rey de Reyes, Salvador y Mesías. Dios les bendiga, hermanos, y espero que este mensaje que hoy el Señor ha preparado para ustedes, sin duda alguna les bendecirá, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino cumple el propósito para el cual fue enviada. Sin duda sé que el Señor preparará sus corazones para poder escuchar su voz del pastor, el pastor de las ovejas, aquel que los llevará a esos campos, a esos pastos delicados, y sin duda alguna confortará su alma. Vamos a dar inicio y les voy a pedir que cierres tus ojos donde estés y vamos a hacer una oración. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor, que sin duda alguna nos permite conocerte más, nos permite acercarnos a ti, Señor. Conocerte, Señor, es nuestro deleite, Señor. Tú eres quien pone en nuestro corazón esa pasión, ese deseo, Señor, de saber quién eres tú, Padre eterno, Señor, de saber que tú eres el único que merece ser glorificado. Abre nuestro entendimiento, abre el entendimiento de tu iglesia, amado Salvador, para poder escucharte, Señor. Necesitamos escuchar en este tiempo tan difícil, Padre amado, ese silbo apacible, Señor, que escuchó Elías, amado, cuando él quería morir. Padre, por favor, te lo ruego, Señor, ten misericordia de nosotros, de tu iglesia, Señor, por favor, te lo ruego, Señor. Abre nuestro entendimiento y pon nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, toda la gloria y la honra, Señor, son para ti, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, sé que hoy en este tiempo, Señor, todo mundo habla acerca de este coronavirus y de lo que les ha generado, y prendes la tele y se escucha tantos rumores, tantas cosas, tantos remedios caseros, tantas pruebas, tantas cosas que a muchos de nosotros nos saturan de tanta información que sin duda alguna nos genera mucha incertidumbre. Escuchamos de muertos y que las cifras están más grandes y que los semáforos en rojo y que ten cuidado y que no hay que salir y que el virus está en el aire y que hay gente que está tirando el virus y que hasta en el aire te puedes contagiar. Y sin duda alguna este desconocimiento nos ha llenado de mucha incertidumbre, y esa incertidumbre genera temor, genera mucho miedo. Pero algo que me ha llamado mucho la atención, hermano, es que en este tiempo que llevamos de esta pandemia, que ya rebasan los 60 días, no hablan de otra cosa que no sea el virus, pero no hablan acerca del propósito que Dios tiene permitiendo este tiempo de dificultad, este virus. Recordemos que lo que dice Romanos 8:28, que dice que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudarán para bien, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Esto es, todo opera a favor de su iglesia, de sus llamados, de sus escogidos. Y creo que hoy se oye tanto ruido de las noticias negativas y de tantos muertos,
que silenciamos. Nosotros mismos hemos permitido que ese temor nos embargue tanto, que nos ha paralizado, que hemos olvidado las promesas de Dios y lo que su palabra nos enseña a través de todo lo largo y ancho de su escritura. Déjame decirte, amado hermano, que para estos tiempos tan complicados hay una respuesta de parte de Dios. No hemos sido los únicos que han pasado por estos momentos de incertidumbre, en donde estamos en una situación de guerra. El pueblo de Israel luchó durante mucho tiempo, enfrentó batallas que sin duda alguna el Señor les mostró su mano poderosa y los libertó. Así como también confío plenamente en que el Señor nos librará de esta batalla que no vemos, pero que sin duda es real, así como también es real nuestro Dios y también es real que Él peleará por nosotros. Fíjense lo que pasó en 1 Samuel capítulo 17, en donde David enfrentó a Goliat. El pueblo de Israel hubo un tiempo que tuvo paz. De repente los filisteos empiezan a declararle la guerra. Pero los dos ejércitos se colocaron en dos montes, unos en el monte de Soco y otros en el valle de Ela. Pero ninguno de los dos se disponía a atacar. ¿Por qué? Porque como los dos estaban en montes, la pelea tenía que centrarse en el valle, o bien quien decidiera atacar tenía que descender para después subir y empezar a enfrentar al pueblo ya sea de Israel, o bien los de Israel al pueblo filisteo, pero los colocaría en un punto de desventaja a quien decidiera esta estrategia. Por tanto, los dos se colocaron en los dos valles. ¿Qué hizo el pueblo filisteo? Envió a uno de sus mejores guerreros, a este paladín que registra la Biblia, que se llamaba Goliat, una persona que medía aproximadamente, registra la Biblia, de 2 a 3 metros, pero no solamente era su estatura, algo que para los del pueblo de Israel era sorprendente, sino además traía una armadura que todavía era mucho más sorprendente, porque se dice que la armadura que traía Goliat pesaba aproximadamente 57 kilos, incluso que la pura lanza que traía, la espada, perdón, que traía este Goliat pesaba alrededor de 7 kilos. Imagínense, con una mano estar levantando una espada. Entonces, eso para los del pueblo de Israel era algo asombroso. Pero este paladín empezó a gritarle al pueblo de Israel lo siguiente: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos nuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esto lo pueden encontrar en el capítulo 17, en su versículo del 8 al 9. Se dan cuenta cómo incluso luego sale este gigante para el pueblo de Israel y empieza a amedrentarlos, empieza a retar al pueblo de Israel a que saliera a la batalla, que enviara a su mejor guerrero, al que él quisiera, y que si el pueblo de Israel saliera vencedor, bueno, pues ya no habría más batalla, ya no morirían más hombres, y además los filisteos tendrían que servirle. Había tanta seguridad en este guerrero, precisamente porque él confiaba en su estatura, en sus cualidades, en la fuerza que él tenía, en todo lo que él podía desempeñar. Y minimizaba al pueblo de Israel. Precisamente, ¿por qué? Porque si algo caracteriza a una persona que no conoce de Dios, es que se guía por vista y no por fe. Fíjense, otra cosa que podemos observar en este pasaje bíblico es que David no se encontraba en el campo de batalla. Todo el pueblo de Israel estaba temeroso. Se habían olvidado de las promesas de Dios, como hoy el mundo se ha olvidado de las promesas de Dios. Inclusive algunos de la iglesia se han olvidado de las promesas de Dios, porque acordémonos que Saúl ya había sido desechado a causa de su desobediencia. Ellos se habían regido ya por su propia opinión y se gloriaban en sus propias victorias, sin saber que precisamente el Señor ya se había apartado de Saúl y como consecuencia incluso del pueblo, porque eso ya se los había advertido Samuel que iba a acontecer. Entonces, pero el Señor no se olvida de su pueblo y cumple su propósito. Y entonces manda a David a llevar pan justo en medio de la batalla, manda a llevar comida, no solamente para sus otros hijos que estaban en el campo de batalla, en el ejército de Saúl, sino también para los líderes.
en un plan quizás a lo mejor el padre de David solamente lo hizo como un acto de cortesía y también para saber si sus hijos se encontraban aún con vida o se encontraban bien. Pero Dios tenía un plan muchísimo mayor, un plan tan maravilloso en donde manda a David y justo cuando él llega al campamento, escucha a este Goliat volver a amedrentar al pueblo de Dios. Y fíjense estas palabras tan maravillosas que dice David. Obviamente movido por el Señor, dice, ¿qué hará al hombre que venciere este filisteo? Esto lo encontramos en el versículo 26. Y quitar el oprobio de Israel. ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense, él no se sintió agraviado por él, se sintió agraviado inmediatamente porque él se sintió ofendido porque estaban ofendiendo a su Dios con estos insultos y con este temor. Entonces, inmediatamente David tomó una postura completamente distinta a todo el pueblo de Israel, en una similitud tan maravillosa como la que vimos con Josué cuando van a los espías y este Caleb y Josué traen buenas noticias. No vieron lo que los demás vieron, los demás espías vieron, sino vieron otra cosa totalmente distinta. Vieron que la victoria del Señor, vieron lo que el Señor ya había hecho en ese pueblo. No vieron a los guerreros que los demás decían, estos nos aplastarán y nos comerán como langostas. Sino ellos dijeron, ya vimos la victoria, ya la vimos, el Señor estará con nosotros, y trataron de animar al pueblo. Eso mismo hace David cuando ve un pueblo temeroso. Él va y predica y les recuerda las promesas y les recuerda el Dios que está con ellos, y entonces en ese momento el pueblo debe de cobrar ánimo. Cuando tú vas en nombre de Dios y vas y predicas la palabra, esa palabra jamás volverá vacía. Y eso es lo que va a declarar David. Eso es lo que va a recordarles al pueblo de Dios. ¿Quién es este que amedrenta, quien está insultando, quien está infundiendo temor al ejército, a los escuadrones del Dios viviente? Tú y yo somos un escuadrón del ejército del Dios viviente. Y ese Dios es el que está en medio de nosotros, en medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier problema. Y tú y yo tenemos que confiar en ello. Entonces este gigante confiaba en todas sus cualidades. Y cada mañana, todos los días, iba y amedrentaba precisamente al pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Empezó a caer en ese temor de que nadie quería enfrentarlo, de que nadie se atrevía a hacerle frente, y dejaban que él los amedrentara y que ese temor guiara precisamente sus decisiones. Incluso el propio rey Saúl estaba atemorizado. Durante 40 días hizo lo mismo sin que el pueblo de Israel registrara hasta ese momento algún clamor al Señor, alguna oración, alguna estrategia, sino simplemente estaban completamente paralizados por el miedo. ¿Te das cuenta? ¿Qué similitud tiene este virus? Durante todo este tiempo hemos escuchado tantas cosas de muerte que ha paralizado incluso al pueblo de Dios. Todo el temor de que si te contagias, de que si te mueres, de que si cuántos muertos, de que no vayas al hospital, de que si vas al hospital ahí te mueres y que no hay tratamiento y que mucha gente, que hay tantos, de tal manera que hoy mucha gente siente un dolor en la garganta, una gripa, y ya empieza a entrar en caos toda la familia. Y empezamos a abrazar el temor que nos va a paralizar. Y esto desecha por completo, o al menos simplemente oscurece todas las promesas que el Señor nos ha dado. El Señor ha sido bueno con nosotros. Él nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Así, en cambio, cuando nosotros entramos en este pánico, dice la palabra de Dios que el temor trae en sí castigo. Pero el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tú amas a Dios, traes a la mente y en el corazón todas sus promesas. Son promesas palpables, reales, que no se trata de ver o sentir, sino que es algo que es real en tu vida porque se ha hecho carne en tu vida de tal manera que la vives, lo vives. Ahora, es normal que nosotros tengamos miedo de ciertos problemas, pero no al punto de abrazar ese temor que sin duda alguna iba a llevar al pueblo de Israel a la destrucción. El punto es inclusive que no quisieron hacerle frente. Durante 40 días y 40 noches estar inmerso en tanto temor,
genera no solamente un pánico, sino te lleva a tomar decisiones desesperadas, te lleva al sufrimiento, te lleva incluso a desistir o a tomar alguna acción que no glorifique al Señor. Por eso es importante que tú y yo en este tiempo de pandemia entendamos los tiempos, entendamos quién es nuestro Dios, quién es el dueño de todas las cosas y quien creó los cielos y la tierra. Eso sin duda alguna nos hará despertar y sin duda alguna nos empezará a recordar el perfecto amor de Dios. La palabra de Dios dice en Jeremías, con amor eterno te he amado. Esa promesa es para nosotros. El amor que Dios tiene para nosotros no es un amor actual, es un amor desde antes de la fundación del mundo que se materializa en estos tiempos. Y fíjense, hermanos, que es curioso, los primeros que trataron de silenciar a David fueron sus propios hermanos. Hay veces que tu entorno familiar, cuando tú les dices, mira, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios dirección, son los primeros que te van a decir, no, a ver, tú ora, pero nosotros queremos soluciones y no estás viendo que tu familiar se muere, no estás viendo que este virus, no estás escuchando las noticias, no estás viendo por qué, porque no pueden ver. Sus ojos están cegados completamente, pero tú y yo hemos sido puestos como la luz del mundo y la sal de la tierra. Y en este preciso momento es cuando tú tienes que ser ese David. Cuando hay temor en tu casa, cuando hay temor a tu alrededor, en tu colonia, con tus vecinos, con alguien que tú te enteraste, tú y yo somos aquellos que tenemos que ir a predicar la palabra. Somos los David que Dios envió para poder recordarles quién es nuestro Dios. Y fíjate lo que hacen. No solamente, ya una vez que David dice estas palabras, lo llevan ante el rey Saúl. Y fíjense lo que dice Saúl. En el versículo 33 dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Lo primero que hace este David es tener la misma visión que Goliat. Menospreciar a aquel que quería batallar en el nombre de Dios. Lo menospreciaba, porque él solamente veía a un muchacho, pero no veía al guerrero, no veía a aquel hombre que Dios había ungido y que ahora iba a ser el rey y que iba a ser transformado, de ser el pastor de ovejas, de ser aquel que tocaba música para Saúl cuando él estaba batallando con ese demonio, sino que ahora iba a ser transformada su vida, iba a comenzar en este momento, iba a hacerse efectivo ese llamado eficaz de parte de Dios, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Y justo esta batalla iba a catapultar a David al propósito que Dios le había enviado, ser el rey de Israel, el ungido, el hombre conforme al corazón de Dios. Tú y yo somos esas personas transformadas, esas personas que hemos sido llamadas eficazmente por el Señor, que somos escogidos, que somos ungidos, que somos su real sacerdocio. Somos la gente que Dios ha llamado en estos tiempos para glorificarle, para no tener temor. El Señor nos ha hecho un llamado desde hace mucho tiempo y no podemos seguirlo ignorando. Es el momento de tomar ese llamado, de creerle al Señor y en este momento declarar su palabra, glorificarle, dejar de hablar del coronavirus y sus consecuencias para hablar de nuestro Dios Salvador y Mesías y de sus promesas. Eso va a generar aliento, va a dar palabra de vida. Cuando el virus declara muerte, el Señor declara palabra de vida, hermano. Algo que debemos de entender en estos tiempos es que nosotros no debemos de callar. Tenemos que levantar nuestra voz en este tiempo, hablar y predicar la palabra de Dios como Él nos lo presentó precisamente en Mateo 28, cuando manda a sus discípulos ir y predicar a las naciones. Hoy escuchamos prédicas y muchas prédicas quizás a lo mejor diciendo que o convocando a la iglesia en este tiempo de ya debemos de congregarnos, que esto es una conspiración, que es una estrategia del mundo, que no podemos nosotros caer en ese tipo de cosas, sino que ya debemos de congregarnos. Y eso sin duda alguna nos puede llevar incluso a una desobediencia que nos pondría precisamente en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. También nos hablan acerca de que el Señor nos ha sanado y que a ninguno de su pueblo este virus lo va a tocar, lo cual también no es verdadero, porque el Señor permite que a muchos de nosotros este virus haga estragos, pero con un propósito eterno,
un propósito de llevarnos a sus pies, de enseñarnos, de pulirnos, porque si no, entonces cuando David decía en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, entonces nosotros entenderíamos que David, cuando pasara por el valle de sombra y de muerte, entonces pues quiere decir que entonces no era un hijo de Dios. No, también pasaremos por valle de sombra y de muerte, pero la palabra dice, pero no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Se dan cuenta de ese contraste en donde sí va a haber temor porque vas a pasar por el valle de sombra y de muerte? Pero dice David, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto quiere decir que el perfecto amor de Dios desecha por completo el temor, incluso cuando estemos en valle de sombra y de muerte, incluso cuando enfrentes gigantes, porque hoy enfrentamos a los de Israel, enfrentaron a Goliat, un gigante que ante sus ojos era superior a ellos, ante su vista era alguien que no podían vencer. Hoy enfrentamos un coronavirus que no vemos, que es un gigante para nosotros, que quizás muchos piensan que no podrán vencer, que el tiempo se ha acabado, que si hoy está contagiado algún familiar o inclusive tú, ya no vas a poder vencerlo, que es algo que está destrozándote, que no hay defensa, que muchos se han muerto y que eso te ha infundido temor. Yo te exhorto en este día, hermano, y te animo a que confíes en la promesa de Dios, que seamos como David, y no solamente en el Salmo 23, sino que seamos como David en este pasaje bíblico, en donde él cuando llega no mira precisamente esa apariencia grotesca de Goliat, sino él pone sus ojos tan claros en el creador de todo el universo, pone sus ojos en un Dios maravilloso, todopoderoso, que es más grande que cualquier gigante. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para poder contender con un Dios tan grande y maravilloso? Así como hoy, ¿qué es ese coronavirus para poder contender con un Dios tan grande y maravilloso como el que tú y yo tenemos, hermano? Y otra cosa que podemos observar también, hermanos, en este pasaje es, Saúl trata de ponerle su armadura, lo más lujoso, pensando que iba a generar una ventaja frente a Goliat. Pero aun cuando se la pusieron a David y dio 2-3 pasos, dijo, no estoy acostumbrado a esto. No voy a poner mi confianza en lo material. No voy a poner mi confianza solamente en todo lo que veo, sino yo confío en el Dios de los ejércitos, en el Dios que me envió, en aquel que has rescatado a Israel una y otra y otra y otra vez. Un Dios que me ha librado, es un Dios que me ha escogido, que me ha apartado para su gloria. Y entonces David se quita toda la armadura confiando plenamente en Dios. Imagínense una armadura de 57 kilos con una espada de 7 frente a alguien sin armadura. Solamente una piedra. Y entonces cuando lo ven en la batalla, de por sí todo el pueblo de Israel decía, no, pues este David no va a vencer. Y ahora sin armadura, pues menos. Mas sin en cambio David, con toda la seguridad y el respaldo de Dios y la confianza que David tenía en Dios, va y se presenta al campo de batalla. Fíjense lo que declara Goliat cuando ve a David. Dijo pues, esto lo encontramos en el mismo capítulo 7, versículo 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Bendito sea Dios. Fíjense lo que dice, lo que le declara David al filisteo. Él le dice, tú vienes aquí alardeando confiando en ti mismo, pero yo vengo en nombre del Señor. A mí no me has provocado al Dios de los cielos. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? El virus no atenta contra mí.
Esta vida no me pertenece, esta vida fue comprada para la gloria de Dios, de tal manera que este virus no me afecta a mí, afecta a uno de sus hijos de Dios, y entonces el Señor sale a la defensa. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo y para mí morir es ganancia, porque cuando tú y yo entendemos que este cuerpo no nos pertenece, entonces tú te tienes que abandonar completamente en el Señor. Porque el Señor utilizará este virus para poder cambiar tu vida, podrá enseñarte muchas cosas, podrá llevarte al conocimiento al cual quizás tú le clamaste, porque muchos de nosotros decimos, Señor, yo te clamo para conocerte cada día más, pero a veces el Señor no solamente te enseña en su palabra, sino te enseña a través de las aflicciones. En el mundo tendremos aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Esa es la confianza que David tenía. Decía, yo no sé cómo voy a salir de esta, pero yo sé que vengo en el nombre de Jehová, de el que representa, el que es el dueño de los escuadrones, y te enseñará que no es ni con espada, no es ni con medicamentos. Esto no quiere decir que yo no te diga que te los tomes. Tómatelos, haz caso a las instrucciones que los médicos te dan, pero no es esa la esencia. Muchos han tomado tratamientos y han muerto, pero aquellos que toman los tratamientos, pero además confían en el Señor, sobre todo que confían que ese tratamiento es el adecuado y que Dios utilizará el medicamento para hacer que su cuerpo sane y que inclusive el Señor tiene un propósito mayor, entonces entienden la batalla, porque no es una batalla tuya y mía. Yo no puedo ver al coronavirus, no sé lo que hizo dentro de mi cuerpo, ni ninguno de nosotros, no hemos visto eso. Es una batalla que no vas a ganar, que no vamos a ganar nosotros, pero no es nuestra batalla. Bendito sea Dios que es la batalla del Señor, porque somos su pueblo. Somos el pueblo que Él adquirió. Y eso es lo que tú y yo tenemos que confiar. Este momento tan difícil que vivía el pueblo de Israel, este enfrentamiento, esta guerra, esta lucha que enfrentó David, simplemente transformó su vida. De ser del pastor, de ser el que tocaba el arpa, hoy lo catapultaba y lo ponía en el camino para convertirse en el próximo rey de Israel. De tal manera que inclusive el pueblo de Dios cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. El pueblo reconoció que había un Dios tan grande y maravilloso. Ese era el objetivo de David, glorificar el nombre de Dios, independientemente de las circunstancias. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, todo temor. El pueblo reconoció que había un Dios tan grande y maravilloso. ¿Y cuál fue la actitud de los filisteos? Huyeron. Como esta adversidad que tú y yo estamos enfrentando, que nuestra nación o a nivel mundial está enfrentando, desaparecerá. Será como un recuerdo. El problema es que habremos aprendido de esto. ¿Qué quiso decirle el Señor a su pueblo a través de todo esto? ¿Cuántos caerán postrados delante de Dios a través de estas pruebas? ¿Cuántos glorificarán a Dios? ¿Cuántos reconocerán que Él es el Señor? ¿Cuántos en este tiempo dejarán de ser los mismos que eran antes de esta cuarentena? ¿Cuántos buscarán desesperadamente al Señor? ¿Cuántos su vida será totalmente otra distinta? De ser pastor de ovejas a convertirte en el rey de Israel. ¿Cuántos dejarán sus actividades para confiar plenamente en el Señor? ¿Cuántos de nosotros? Y esa es la pregunta. ¿Recuerdan cómo estaba la actitud del pueblo de Israel al principio, antes de que llegara David? Llenos de temor. ¿Quieren ver cómo termina? Después de que David declara la presencia de Dios y Dios muestra su respaldo a David y el Señor enfrenta esta batalla que ningún hombre podía ganar, sino solamente, como bien lo dice David, de Jehová es la batalla. Él era el que iba a pelear. Dice la palabra de Dios que en ese mismo capítulo establece que el pueblo de Israel, al ver que los filisteos huían, fueron y los persiguieron y mataron a muchos. Ahora aquellos que estaban llenos de temor hoy tomaron esa actitud y salieron a pelear. Hoy, con este mensaje que el Señor me ha dado, quiero compartirte eso, hermano, que este mensaje del Señor te aliente, que cambie tu actitud, que no tengas miedo, que no tengas temor. Si tú estás pensando que es el final, no tengas miedo. Confía que no es tu batalla, es la batalla del Señor. El Señor es nuestro Padre. Él nos guarda, nos protege como a cachorros, como sus polluelos nos cuida. Él es el Señor.
Él es el Señor. Y cuando regrese su iglesia de nueva cuenta a los templos para glorificar y adorar al Señor, contaremos las historias, no callaremos, alabaremos al Señor por sus hazañas, por sus milagros, por sus proezas, amados hermanos. Este es el tiempo que tú te conviertas en un David, que tú glorifiques al Señor, que tú le ames con todo su corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso sin duda alguna te puedo garantizar que va a cambiar la actitud de los demás, no por ti, sino por el efecto de su palabra, por el efecto, por el respaldo, por la bendición, por la unción que hay en creerle al Señor. David se enfrentó a Goliat, le cortó la cabeza y el pueblo tomó fuerza para ir a perseguirlos. Si tú vas y declaras la palabra de Dios y oras por independientemente de que alguien menosprecie, recuerda que nosotros no nos guiamos por vista, sino por fe. Y esta prueba sin duda alguna generará paciencia y la paciencia produzca su obra completa, que es fe. Fe, hermano. Yo te animo a que dejes que este tiempo te transforme, que el Señor te transforme. Este tiempo fue permitido por el Señor para transformar a su iglesia, para presentarla santa, santificada, justificada. Y hay muchos corazones que estaban endurecidos y que a través de estas pruebas, sin duda alguna, van a ser transformados, van a ser trasplantados, van a caer postrados delante de Dios. El Señor nunca desamparará su obra de sus manos. El Señor que comenzó la buena obra en ti, habrá de terminarla. Si el Señor prometió que tú eras su hijo, el Señor te levantará. Y aún si Él permitiere tu muerte, para su gloria es. Para su gloria es, porque para nosotros vivir es Cristo y morir siempre será ganancia. Así es que anímate, hermano. Anímate, hermano. El Señor está con nosotros. Yo espero que el Señor siga transformando nuestras vidas. Siga transformando nuestras vidas. Él merece la gloria. Glorifiquémosle. Glorifiquémosle. Digamos como Job, ¿quiénes nosotros somos para cuestionarle? Señor, anteriormente de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven, Señor, te ven. Y no quiero hacer otra cosa más que declarar tu palabra, declarar la bendición que el Señor ha dicho. Los médicos clínicamente pueden decir que estás perdido, que estás muerto. Pero bendito es nuestro Dios, que ellos no deciden ni la vida ni la muerte, sino el dueño de nuestras almas. Él es el que decide qué día y qué hora podrás descender al sepulcro, pero no para siempre, sino para la gloria de Dios, porque nosotros que somos hijos de Dios, la muerte ha sido vencida. Y entonces lo que haremos es vivir y reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el anhelo de nuestro corazón de ahora en adelante. Pronto nos reuniremos, hermanos, pronto nos reuniremos y recordaremos esta batalla como el pueblo de Israel la recordaba. Una batalla épica, épica, en donde el Dios grande, poderoso y maravilloso usó un hombre pequeñito para poder enfrentar a un gigante del mundo. Y lo venció sin espada, sin jabalina, sin armadura, sino con su Santo Espíritu. El Señor te dé la paz, no la paz del mundo, que la paz del mundo confía en sus instituciones, en su sistema económico. Nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, que no nos dejará ni nos desamparará. La palabra del Señor dice, pacientemente esperé a Jehová y me sacó del pozo de mi desesperación, del lodo cenagoso donde yo me encontraba. El Señor escucha nuestro clamor, oye nuestra oración y nos sana. Yo pido al Señor en este día que Él no solamente sane tu cuerpo, sino sane tu casa. Amados hermanos, espero que haya sido de bendición este alimento que el Señor nos ha dado. De verdad, vamos a glorificar al Señor. Te invito a que sigas este tipo de mensajes, que nos sigas en las redes sociales. Si tú quieres hacer alguna aportación, no solamente en especie, sino económica, comunícate con el pastor. Es momento de orar unos por otros, amarnos unos a otros y estar en contacto. No perdamos ese contacto. Mañana tendremos la oportunidad de reunirnos nuevamente, si así lo determina el Señor, en el tiempo que Él ha establecido. Así es que Dios te bendiga,
Dios te bendiga, hermano, y espero verte muy pronto y abrazarte con un abrazo fraternal en el amor del Señor. Dios te bendiga. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios, fluye tu sangre en mí. Y ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Tenemos